¿Qué hubo de San Luis Potosí? ¿Cómo te trata la vida? Y dale con lo mismo de San Luis Potosí. ¿Qué chucha quieres? Nomás vine a presentarte a un vato que acabo de conocer. A él también le gusta Pokémon, así que pensé que podríamos llevarnos bien. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo andan? Mi nombre es Antonio Borja. Un gusto, Antonio. Mi nombre es... Y dime, ¿qué es lo que más te gusta de Pokémon? Lo que más me gusta es coleccionar shinies. Siempre que me sale uno en Pokémon Go, me lo cojo. Ay, cabrón. ¿Cómo que lo coges? Ok. Yo igual tengo un shiny en mi equipo, es mi mayor tesoro. Hostias, chaval. Una Gardevoir shiny. Te la intercambio por un Sylveon shiny que tengo de sobra. Por supuesto que no. A ella no la cambio por nada en el mundo. Quizás lo consideraría por una Braixen shiny, pero hasta que no la programen en Champions no la cambio. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No, tío. ¿Por qué me haces esto? Ahora el güey está revelando sus traumas. Mejor dale el Pokémon antes de que siga diciendo cosas turbias. ¿Pero por qué no quieres a Sylveon? Si con él también puedes usar Bozarrón. Espera. ¿Bozarrón? ¿No querrás decir hipervoz? No. Bozarrón. E igual puedes dar algunos besos drenaje con Sylveon. ¿Dijiste besos que vienen del drenaje? Ah, ya entendí lo que pasa. Lo que sucede es... Hablemos de las traducciones de los movimientos en español. Hoy no vamos a hablar de BGS como tal. Vamos a hablar de algo más relajado, en este caso los nombres de los movimientos y las diferencias entre la traducción de España y Latinoamérica. Pero antes de seguir, siento que es adecuado dar un poco de historia. Como ya sabrán, desde hace años la comunidad de Pokémon Latinoamérica estaba reclamando para tener una traducción al español neutro en nuestra región. Pues la versión de España era considerado inadecuado por el uso de ciertos modismos que en el contexto de muchos países de Hispanoamérica se pueden considerar desde raros hasta vulgares. ¿Cómo olvidarnos de aquellos grandes momentos que nos regaló la traducción de España? Como la vez que te cogiste a Barry por sorpresa. La niña pija. Cuando Kyagge se comió una del tamaño de su cabeza. Y... lo que sea esto. Aunque... cabe aclarar que algunas de las supuestas líneas de doble sentido eran edits hechos para exagerar más la situación o para hacer memes sobre el tema. También recuerdo que en ese entonces, el tema fue tan sonado que incluso Gabriel Ramos, primer actor de voz de Ash en el doblaje latino, y Gabriel Gama, actor de voz de Brock igualmente del doblaje latino, participaron en una campaña para que los videojuegos tengan una traducción para Latinoamérica. Después de tantos años con este problema, no fue hasta el año 2024 que salió finalmente una versión al español latino para Pokémon Leyendas Z. Pero, regresando al presente. Hoy en día ya tenemos traducción tanto del castellano como del latino, pero siempre me parecieron curiosos los nombres de algunos movimientos que el castellano tenía. Así que decidí hablar un poco sobre algunos movimientos y sus traducciones. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero antes... solo voy a aclarar 2 puntos. Primero, esto no es una crítica o análisis, es simplemente una opinión sobre las traducciones de los movimientos. Al final todos estos datos son irrelevantes para el BGS. Espero que no se lo tomen como si una traducción fuera mejor que otra. Solo tómenlo como algo divertido o curioso. Y segundo, usaré la versión de inglés como punto de comparación de los movimientos. OIE ¿Nani? ジトチおにぎり川崎ポケモンナヤリットモトローラ。ナルトドラゴンボール非世界。 Sí sé que la versión original es la japonesa Toby, pero ten en cuenta que la mayoría de personas en Occidente no sabemos japonés. Aparte, muchas veces a la hora de traducir videojuegos, primero se suele traducir del japonés al inglés, y después el resto de regiones de Occidente suelen usar la versión de inglés para adaptar sus respectivas traducciones. Y Pokémon no es la excepción a esto. Información sacada del artículo de Smogon, la historia y los retos de la traducción al español de los juegos Pokémon. Link en la descripción por si quieren leerlo después. お前は、トヨタ宮本サンサングチュンエルアイニンテンドー。 Bueno. Ya con todo esto aclarado. Empecemos. Empezamos con el caso más conocido.
Close Combat es un término un poco difícil de traducir. Pues según el traductor de Google, significa combate cerrado. De nada por hacer tu trabajo. No exactamente. Pues, traducir no solo conlleva cambiar las palabras, sino que hay que entender el término y su contexto para adaptarlo a nuestro idioma. Como decía, Close Combat se usa para referirse a situaciones en que dos o más personas pelean en una distancia corta, ya sea con armas cuerpo a cuerpo o directamente a puño limpio. Y en el caso de Latinoamérica obtuvimos como traducción el término cuerpo a cuerpo. No es exactamente como la versión en inglés, pero es una idea muy cercana al significado de Close Combat. Mientras que España nos dio a bocajarro. ¿Qué chucha es a bocajarro? Pues, según la RAE, el término tiene 3 significados. Cuando alguien o algo está muy cerca. Cuando surge un imprevisto o sorpresa. O, en criminalística, cuando hay contacto de bala en un cuerpo. Con esto, considero que pese que a bocajarro no es una mala traducción del todo. Pero, prefiero la de la TAM, porque me parece un término más acertado, pues, aunque a bocajarro también puede aplicar en un contexto de una pelea, también se suele aplicar en contextos ajenos a ello. Lo que hace que se confunda un poco a la hora de interpretar el movimiento. Aquí tenemos otro término, que no es tan difícil de traducir, lo difícil es la adaptación. Pues esto fácilmente se puede malinterpretar, porque el término crotch se traduce como garganta. Mientras que el término chop se traduce de varias formas dependiendo del contexto, pero principalmente en cortar, dividir o romper. Así que si los juntas te puedes dar una idea de lo que puede significar. Pero por suerte, una vez más, el contexto salva el término. Más o menos. Pues, crouch chop es utilizado para referirse a ataques enfocados en lastimar o someter el cuello del rival. Ya sabiendo esto, solo nos queda ver qué nos dieron las traducciones. Por un lado tenemos golpe al cuello por parte de Latinoamérica, y por el otro golpe mordaza por parte de España. Aunque ambos términos son correctos, tomando en cuenta que el movimiento consiste en incapacitar los movimientos basados en sonidos y el uso de la voz. Pero, yo me inclinaría más hacia golpe al cuello, porque es un golpe directo como dice el movimiento original. Golpe mordaza para mí siempre sonaba que te metía un golpe y a la vez te colocaba una mordaza, no sé. En lo personal nunca le encontré mucho sentido. Aquí no hay mucho que traducir, pues este término se interpreta directamente como infestación, un término usado para referirse a tener plagas. Y en el caso de Latinoamérica, simplemente tradujo el movimiento directamente. Pero, por otro lado, España tiene como traducción, acoso. Ok. No sé ustedes. Pero cuando yo escucho la palabra acoso, lo interpreto de forma muy distinta a infestación. Según la RAE, el término acoso, además del que ya todos conocemos, también es utilizado para referirse a perseguir y atrapar animales, principalmente toros. Pero, aún así, ¿qué tiene que ver esto con los parásitos o plagas? Si algún español está viendo esto y conoce la relación de acoso con el movimiento de Pokémon, puede compartirlo en los comentarios, porque honestamente, no pude encontrar nada más coherente. Hasta este punto, estuve hablando solo de casos en el que consideré que la traducción de Latinoamérica me pareció mejor. Pero, también hay casos en los que la traducción de España me parece que está mejor adaptado. Y uno de estos es Playround. Pues, este término es uno difícil de adaptar, porque se puede traducir como jugar pesado, o jugar de forma agresiva, pero no con malas intenciones. Por dar un ejemplo. Cuando tu perro rompe tu billetera, jugando con ella. España tradujo este término como carantoña. Si no sabes lo que significa puede sonar raro, pero queda bastante bien. Pues carantoña significa una caricia o gesto afectuoso. Pero en España también lo suelen vincular con hacer estos gestos de forma exagerada. Como cuando encuentras algo que te parece muy adorable, y te dan ganas de acariciarlo un montón sin parar. Mientras que en Latinoamérica nos dieron juego rudo.
Una traducción que se siente que ni se molestaron en tratar de adaptar, casi puedo apostar que lo sacaron del primer resultado del traductor de Google. Sé que este término es algo difícil de adaptar de forma precisa. Pero, en lo personal, yo le hubiera puesto como traducción brusco. No es tan genial como carantoña, pero igual se entiende la idea de una acción fuerte o ruda, pero no malintencionada. Brick break se entiende como la acción de romper una pared o una estructura. Y en el caso de España dio la que considero es una de las mejores traducciones que hay. Pues este es nada más y nada menos que demolición. No hay mucho que explicar aquí, es exactamente el mismo concepto de brick break. Mientras que en Latinoamérica tenemos caratazo. Sí. Ni yo sé qué tiene que ver con romper paredes. La relación más cercana que le hallo es que en el karate se suele romper tablas. Pero, aún así, sigue siendo un sinsentido esta traducción. Pero pese a ello, no lo considero la peor traducción de todas. Aquí vamos a empezar a hablar con la traducción de Latinoamérica. Para que entiendan mejor el por qué esta traducción simplemente no funciona. En Latam obtuvimos la increíble traducción de lanza de hielo. Vamos por partes del término de inglés para entender mejor esto. Empecemos hablando de icicle. Esta palabra se refiere a los trozos de hielo puntiagudos creados a través de la acumulación de goteras. Estos se conocen en español de varias formas, algunos les llaman chuzos. Otros les llaman estalactitas de hielo. Y también se les conocen como carámbanos. Creo que con esta explicación ya es obvio, porque está mal que se le llame solo hielo en la traducción. Pero la clave que arruinó realmente la traducción, fue la interpretación del término Spears. Verán chavos. A primera vista el término se traduce como lanza, refiriéndose al objeto, pero resulta que hay un error fatal en la interpretación. Pues en inglés, como hemos visto a lo largo del vídeo, tiene muchas palabras con distintos significados dependiendo del contexto. Y en el caso de Spears es usado en algunas ocasiones como verbo. En pocas palabras, no es lanza, es lanzar. Por lo que una interpretación literal, pero más cercana de icicle Spears es lanzamiento de estalactitas. Por otro lado, España nos dio como traducción carámbano. Aunque no es una traducción exacta, es 1000 veces mejor que lanza de hielo. Pues se entiende la idea del ataque con carámbanos. Para Latinoamérica hubiera estado mejor usar otras traducciones como disparo de chuzos, lanza carámbanos o incluso lanzar hielo. Cualquier cosa era mejor que lanza de hielo. Con esto, hemos aprendido que traducir no solo implica usar una aplicación de traducción, es entender el idioma que se interpreta para adaptarlo de la mejor manera, aunque no exista una traducción exacta. Pero, lo más importante que aprendimos es que ninguna traducción es mejor que otra, todos tienen sus altas y bajas. Pero al final no importa, si puedes disfrutar del juego, independientemente del idioma. Así que, ¿qué dicen chicos? ¿Qué tal si dejan a un lado sus diferencias y solo comparten su gusto por Pokémon, independientemente de las barreras regionales? No, ¿Qué? ¿Por qué no? aunque fue bonito tu mensaje. Ustedes me cayeron muy mal. Así que me regreso a mi país. Nos vemos, gilipollas. Bueno. Ahí fue otro. ¿Quieres seguir jugando Champions? Sí. ¿Por qué no? No tengo nada mejor que hacer en estos momentos. Si les gustó el video, siempre son invitados a darle like y suscribirse, eso me anima mucho a seguir creando contenido. Sé que hay más movimientos con traducciones interesantes, pero estos son los que se me ocurrieron. Si conoces algún otro movimiento con una traducción mal hecha, siéntete libre de compartirlo en los comentarios. También quiero dar créditos especiales a las páginas de los diccionarios de Cambridge y la RAE. Sin su información no hubiera sido posible traducir e interpretar los términos usados en este video. Por último, quiero dar las gracias a todos los que han estado apoyando el canal.
Cuando empecé este video éramos apenas 150 suscriptores y ahora somos más de 600. Espero que podamos seguir creciendo más. Sin nada más que agregar, me voy. Se cuidan.